Y ya tenemos a nuestro primer invitado vía telefónica, que la verdad es un honor para cerrar casi ya el año de nuestro programa de aquí de Malos Conocidos en Somos Radio 94.9, y le damos la bienvenida a este grosso, a esta eminencia, como me gusta decir a mí, al señor Patán Vidal. ¿Cómo estás, Patán? Bienvenido. Hola, Majo, ¿cómo están? Muchas gracias a todos, un saludo grande allá a San Francisco y a todo Córdoba. Muchas gracias por el contacto. Patán, te saluda Marcelo, bienvenido a Malos Conocidos, y voy a sumar a alguien más que es músico. Nosotros solo admiramos. Es músico si se sumó a la entrevista, que es Guillermo Dora. Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Patán? Gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? ¿Bien? Bien, todo bien. Muy contento de estar en contacto con ustedes. Excelente. Gracias. Bueno, antes de arrancar con esta charla, porque nosotros no decimos que son entrevistas, sino charlas, te dejamos el saludo primero de tu amigo y nuestro amigo Miguel Talarita, que sabía que ibas a estar charlando con nosotros, y de, bueno, nuestro puente León Medina, que seguramente está prendido a la radio también escuchándonos. Sí, bueno, yo con Miguel y con León, y obvio con Alejandro, bueno, somos compinches los tres. Así que de muchas veces tocar juntos, tanto con León como Alejandro y como Miguel. Así que nos vemos muy seguido. Bueno, y justamente, Patán, hace muy poco tiempo estuvieron homenajeando a nada menos que Gadi Pampillón, allí con un escenario en donde aparecía Medina, en donde aparecía Claudia Puyó. Había muchos ahí, muchísimos grandes músicos, homenajeando a otro grande, obviamente, pero esos encuentros que son necesarios. Sí, la verdad que fue muy emocionante porque más allá de, bueno, el homenaje a Gadi, que era un amigo, y justo coincidimos en que en los últimos años tocamos juntos, armamos una bandita con todos de Lanús. Yo soy de Lanús y veníamos tocando junto con Gadi y con Claudio Canavo, que también es de Lanús, Claudio Canavo, y el bajista Canavo, el bajista de la Mississippi. Bueno, como te decía, más allá de lo emocionante de ese homenaje, también reencontrarme con Alejandro, con Claudia, con Botafogo, con tantos músicos que yo veía más seguido en los 90, pero bueno, después nos dejamos de ver, pero en los 90 nos veíamos todo el tiempo y nos cruzábamos en distintos boliches o shows, y ahora reencontrarme con todos ellos fue también muy emocionante. Con Alejandro ni hablar, porque a principios de los 90 yo empecé a tocar con él y fue, digamos, una de las primeras bandas donde yo toqué profesionalmente, porque yo empecé bastante tarde, a los 29 años más o menos. Bien, y esa recuperación de Alejandro también, bueno, lo celebramos desde aquí, vimos todo ese proceso, vimos cómo muchos participaron para ayudar, la solidaridad entre los músicos, y eso hace bien también a los que los seguimos constantemente. Sí, obvio, cuando es necesario nos juntamos para lo que sea. Yo después, incluso hace no mucho, en noviembre, volví a tocar con Alejandro Medina en el Marquí, acá en Capital, en la fecha de su cumpleaños. Hizo un show, celebración, y ahí nos volvimos a ver todos. Así que fue una fiesta también eso. Bueno, me dan entrada. Yo soy un músico aficionado de acá, soy psicoanalista, vivo de otras cosas, Patán, pero coincidimos, Majo y Marcelo nos invitan y nos hablamos un poco fuera del micrófono, que qué linda casualidad, porque no sé si hay tanta gente, quizás no somos una banda de género, pero nos gusta mucho lo que vos hacés, estaba ahí al tanto de tus trabajos, de las presentaciones. Hablábamos con Marcelo en el Bebop, ahora reflotando el proyecto de los Funky Torinos, que a Krug tuvimos la gracia de telonearlo hace casi 10 años. Sí. ¿No? En el 2015 vino Willy acá a unos bares, no estaba ya ustedes en la formación, pero así que digo, ver una gratificación, conocerte y poder charlar. Bueno, muchas gracias. Mira, la verdad que sí, lo de los Funky Torinos es una alegría, porque originalmente iba a ser un solo show grande para recordar la música de Willy, y iba a ser en la fecha de su cumpleaños, que coincide con la mía, cumplimos años el mismo día, y lo íbamos a hacer
o sea, iba a ser una sola fecha grande, en un lugar grande, pero bueno, finalmente lo hicimos en 3 fechas en un lugar más chico, por cuestiones administrativas, digamos. Y bueno, hicimos 3 y dio para hacer otras 3 como segunda despedida. Y con la respuesta del público, la verdad que la gente lo recuerda con mucho cariño a Willy, tanto como nosotros, ¿no? Y se fue dando y siempre tuvimos respuesta de la gente, así que seguimos hasta hoy, ya van 2 años, 3 años. ¿Qué falta? Sí, y fue el modo... No, que 4 que faltan y 3 que venimos tocando así en banda, ¿no? Fue el modo, digo, Kruk hizo el puente para músicos como ustedes del jazz con la gente del rock, ¿no es cierto? Kruk siempre decía que él iba gente a verlo esperando encontrar al saxofonista de Los Redondos y ese público rockero, y él le arrimaba, él le gustaba decirse un artífice del buen gusto y arrimar estos estilos y una sofisticación que era inusual en el rock, ¿no? Y acercar a Valentino y a él, a gente, a los oyentes de rock, fue el mérito de Willy también, ¿no? Sí, obvio. Willy siempre fue muy generoso, en el sentido que siempre le dio un lugar, un espacio a cada uno de los músicos que tocaron con él. Y él llegó acá en el 95 con su primer disco que venía de Europa, ¿no? Ya lo tenía terminado, y cuando vino a Buenos Aires, la idea de él era, bueno, presentar ese disco, pero primero tenía que armar una banda. Y yo venía tocando en el Samovar con Alejandro Medina todos los jueves, donde hacíamos un show y después se armaba una zapada. Y un día cayó Willy, recién llegado con su disco, y ahí me propuso formar parte de su banda, que incluso estaba también Valentino ahí tocando, y a los dos nos dijo como si queríamos formar parte de su banda. Y un poco ahí empezamos con él. Y vos, Patán, bueno, en tu historia musical, desde escuchar, de consumir música, el rock progresivo, esa importancia de los discos a conseguir y a encontrarse con bandas que hacían afuera unas cosas que aquí también había algunas que desarrollaban el estilo del progresivo, pero que le incorporar para después llevarlo a ejecutar en un instrumento. ¿Fue uno de tus comienzos ese estilo de música, más allá del jazz rock? No, digamos que yo soy fanático del rock argentino. Yo de chico empecé escuchando Manal y bueno, los grupos de esa época, Color Humano, Pescado, o sea que mis bases, escuchando, está. Después, a partir de ahí empecé a investigar. A mí también me gustaba el rock sinfónico, todo lo que es Emerson, Yes, y todo. Y bueno, una cosa se fue enganchando con la otra, el jazz rock también, con Billy Coban, con Chick Corea, pero nunca estuve en un género en especial, sino que todo lo que me llegaba lo absorbía y lo trataba de aprender. Y la determinación de sacar el disco solista después de mucho tiempo de trayectoria, ¿hay algún fundamento con respecto a eso, o porque es así, las casualidades o causalidades, a esperar el tiempo? Bueno, tiene un poco que ver con una pregunta que me hiciste un poquito atrás y no la terminé de desarrollar. Como te decía, Willy le da espacio a todos los músicos, y tanto Valentino como yo siempre nos gustó sacar temas de jazz, estándares de jazz, pero no somos muy académicos, mejor dicho, somos orejeros. No somos así que conocemos el lenguaje del jazz de forma académica, pero siempre nos gustó tocar y zapar y aprender temas. Y dentro de ese aprendizaje también después se aprendió Willy, y viendo eso siempre tocábamos un tema de él. Uno o dos temas de jazz siempre tocábamos en sus shows. De ahí nace la idea de sacar un disco de regalo. En el disco Eco de Willy aparece el primer disco de Valentino Jazz Bazaar, que en realidad es un disco de la misma banda de Willy, pero con otro nombre,
interpretando estándares de jazz. Y bueno, con respecto a eso que te decía, la generosidad de él, después aparece lo que sería mi primer disco solista, entre comillas, ¿no? Porque hay un disco, el segundo disco de Jazz Bazaar es de Valentino y mío. Ese vendría a ser el primer disco. Después hay un disco que salió en 2018, que ya, bueno, vino mucho más acá, más cerca de donde estamos ahora, que lo saqué junto a Lu González, que es una cantante de soul, y tocamos muchos años juntos, y sacamos el disco de Insomnia in the Loop. Patán, bueno, volviendo un poquito a lo que fue tu participación con los integrantes de la banda Manal, que te cuento que han pasado los 3 por nuestro programa, tuvimos la suerte de poder charlar con los 3 y de poder conocer, ¡qué lujo! Sí, poder conocer a 2, a nuestro querido Claudio Gavis, que vino a San Francisco, lo pudimos traer nosotros, gestionar también a través de Malos Conocidos, vino aquí a estudios, hicimos el programa en vivo, pudimos disfrutar de su música, después pudimos conocer personalmente también a Alejandro, cuando estábamos todos haciendo fuerza para que se recupere, nos recibió en su casa, lo contamos porque para nosotros es un orgullo que desde el interior nos reciba con tanto amor, con su mujer Lola, y por eso se creó la amistad con León, y después, bueno, con Javier, que Javier es un gran, ¿no? Un gran artista, pero también con esa mirada de que tenía su forma de ser especial y que con nosotros, la verdad, hasta nos contó de todo, se rió. Bueno, a lo que voy, podríamos decir que fuiste el cuarto Manal, porque tu participación con ellos fue muy importante, ¿no? Y también, obviamente, habrá sido una gran escuela con grandes artistas como ellos. Es que, mira, yo como te decía, no soy académico de haber estudiado con profesores o tomando clases, pero siempre aprendí de los músicos con los que toqué, ¿no? Y digamos que mi primer profesor fue Alejandro Medina, porque fue la primera banda con quien toqué, que tocábamos en el Samovar todos los jueves, y el hecho de tocar juntos, bueno, uno va aprendiendo. Después tuve la posibilidad de tocar con Javier Martínez en su banda. Así que, bueno, con Claudio también toqué, pero en una de sus visitas, no fue una banda en donde tocamos mucho tiempo. Pero con Alejandro y con Javier tocamos años y en distintas formaciones, así que digamos que son todos de mis profesores. En el año 95 hicimos, mejor dicho, ellos hicieron una presentación nueva de Manal en el Roxy de acá de Congreso, y me invitaron a mí a participar, así que, y hay un disco incluso en vivo grabado, Manal 95. Así que Manal, como te dije, empecé de chiquito escuchando Manal, después terminé tocando con ellos y fue como una consagración para mí. Y lo que provoca la música, jugando un poco con el psicoanálisis que está Guillermo aquí y hablando de las personas que aún en la soledad, cuando acompaña una melodía, cuando la música le provoca algo que, como dice Majo, a veces salva. Todo eso que uno sobrelleva la vida a través del acompañamiento de la música con una melodía. Bueno, eso siempre agradecido a ustedes, los artistas que provocan eso con su música. Sí, digamos que en general los músicos nos sentimos privilegiados porque podemos entrar en el plano musical, que es como entrar en otra realidad también, ¿no? Y aparte compartirlo con la gente y transmitirle lo que uno quiere tocar y que lo hace con placer, ¿no?